Por favor. ¿Listo? Ya ¿Ya está, está? está ahí. Esto no me dijo. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy martes 10 de diciembre. Así que damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad hoy de reunirnos. Y quiero decirles brevemente, hermanos, que hoy es nuestro último estudio, eh, debido a que los siguientes martes de este mes tenemos algunas actividades de parte de la iglesia y también de parte aquí del hospital. Entonces, con este grupo que es de la iglesia, este es nuestro último estudio. Y si Dios lo permite, entonces en enero reanudamos nuestros estudios en la carta a los tesalonicenses que iniciamos hace 8 días. Así que el día de hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a estudiar un texto, un tema sobre la Navidad, ya que pues el ambiente acá pues ya es navideño y yo sé que también ustedes en sus hogares también en esta época pues em, celebramos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces hoy el estudio es relacionado a la Navidad. Así que bienvenidos todos, hermanos, especialmente a nuestro hermano Gilberto, hermana Loli, que desde aquí les hemos mandado saludos a Huehuetenango y algunas veces aquí a nuestros vecinos aquí por Chevit, pero hoy están con nosotros, así que bienvenidos. Y también nuestro hermano Luigi y su esposa Sarita, que también desde la capital vinieron a visitar a su otra hermana, hermana Loli, que son hermanas, así que me siento hoy, sí, como dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor porque estoy aquí con muchos hermanos que conocen también de la palabra del Señor, pero con ayuda del Señor vamos a desarrollar este estudio. Así que voy a pedirles, hermanos, que en primer lugar oremos y luego vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento. Vamos a partir de Isaías 7:14, que es donde vamos a estudiar principalmente. Vamos a ir a un par de textos del Nuevo Testamento, pero principalmente vamos a trabajar en Isaías 7:14. Así que les pido a todos que oremos en este momento. Señor Jesús, gracias te damos porque hoy nos das tú la oportunidad de tener esta vida física y también la vida espiritual, una vida hermosa, una vida que no mengua, una vida abundante, Señor, que gozamos, que vivimos la vida de Cristo Jesús, la vida que Él nos ha impartido a través de su Espíritu Santo, a través de este nuevo nacimiento, esta nueva creación que somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, en este estudio, que podamos tener un conocimiento más detallado, más profundo, Señor, de estos pasajes tan preciosos y que tengamos también, Señor, una respuesta apropiada a tu palabra. Que podamos, Señor, adorarte al reconocer que tú, siendo un Dios inmenso, en la persona de tu Hijo, Señor, tú nos visitaste para hacernos tus hijos, para redimirnos, Señor, para salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros, Señor, en estas fechas, pues recordamos este portentoso milagro, este portentoso acontecimiento, Señor, de la encarnación del eterno Hijo de Dios que nos visitó hace 2000 años, pero que hoy Él continúa a la diestra de Dios y que nosotros somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces Isaías 7:14 es el estudio que vamos a contemplar y algunos textos más. Así que la concepción virginal de Cristo es lo que vamos a estudiar. Y este, hermanos, es quizás es el milagro más portentoso, más inmenso que Dios haya obrado. Sabemos nosotros que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios creó el universo, que Dios lo creó todo a través del verbo, o sea, de Cristo. Dios creó todo a través de su palabra. ¿Sí? Su palabra dio origen a todo.
Cristo es el creador de todo. Pero esa palabra de Dios, esa palabra, dice Juan, que Cristo era el verbo o la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que la palabra ahí significa el pensamiento de Dios expresado. Nosotros, aquí, digamos, hermano Juan Pablo, digamos, él tiene una palabra, un concepto que él quiere comunicar, pero si él no lo expresa, si solo queda en el pensamiento, yo no sé qué es lo que está pensando él. Así que Cristo es la expresión, el pensamiento expresado de Dios. Cristo es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios que se hace carne, que se hace carne, que es un mensaje. Así que Cristo, hermanos, es el eterno Hijo de Dios que se encarnó y que Él adquirió una naturaleza humana. Dice Juan 1:14 y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Y ahí está en una forma pasiva, como que si alguien más lo hizo a carne, como que alguien más lo hizo a Él a la fuerza humano. Pero realmente dice, en el texto original dice que Él se hizo carne, que Él adquirió una naturaleza humana. Hermanos, Cristo, el verbo como Dios, no tuvo un principio, pero lo que sí tuvo un principio, lo que Él adquirió en un momento fue su naturaleza humana, ¿sí? Juan 1:14 dice que Él en un momento dado adquirió una naturaleza humana que antes no tenía, pero que ahora Él la obtuvo y la seguirá teniendo por toda la eternidad. Pero Cristo en la eternidad era el verbo, la palabra de Dios, pero que por nosotros Él adquirió una naturaleza humana. Así que hoy Cristo es el Dios hombre, el Dios hombre. Y Cristo, hermanos, no vale lo que vale un hombre, Él vale lo que vale Dios. Él no vale lo que vale un hombre, Él vale lo que vale Dios. Su naturaleza divina unido a la humana es infinitamente valiosa, valiosísima para Dios, para nosotros preciosa porque nos ha comprado con su sangre. Así que Él es el creador de todo, hermanos, pero cuando Cristo nació, dice la Biblia que hasta los ángeles, hay un texto en Lucas 2:14 que dice, los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaba consultando en algunas traducciones que traducen mal este texto y dice, buena voluntad, dicen ahí, para los hombres de buena voluntad. Hermanos, no es así. Si es el mensaje para hombres de buena voluntad, no sería para ninguno. Porque no hay hombres. ¿Dónde están los hombres de buena voluntad? Lo que hay es gente pecadora, rebelde, con malas tendencias, gente pleitista, gente envidiosa, gente implacable que no perdona. No existen los hombres de buena voluntad. Lo que hay son pecadores, hermanos, personas con tendencias al pecado, a la rebeldía, a la envidia, a la falta de perdón. Pero estos ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad. O sea, es así, es la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él sí quiere salvar a las personas. Dice, y buena voluntad de Dios para con los hombres. Paz, la paz de Dios. Así que de eso se trata la Navidad, de celebrar la concepción virginal de Cristo. Y para esto vamos a ir a Isaías 7:14, que es el texto que vamos a analizar. Vamos a ver ahí, hermanos, algunas palabras, 3 palabras así a profundidad en este texto. Les quiero dar un poquito de contexto, hermanos, un poquito de contexto brevemente de este pasaje. No vamos a ver desde el 7:1 en detalle, pero hermanos, comienzo diciendo que acá es Isaías, el profeta Isaías. Más o menos esto ocurrió como en el año 740 a.C. Isaías le lleva un mensaje al rey Acaz. Acaz, hermanos, Acaz fue el padre de un buen rey que se llamaba Ezequías. Sí, Acaz fue el padre de un buen rey. Acaz tuvo un rey, ¿verdad? O sea, el hijo de Acaz, Ezequías, buen rey. Pero Acaz no era un buen rey, él era un rey de Judá. Un rey de Judá. Y él era un rey apóstata, un rey rebelde, idólatra, muy malo. Él había ido a buscar ayuda con las 10 tribus del norte, con los de Samaria.
Y era un rey que le había dado las espaldas al Señor, el rey Acaz. Y resulta que en esos años dice que un rey llamado Rezín, rey de Siria, dice que hicieron una alianza con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. O sea, este rey de Siria, llamado Rezín, y Peca, rey de los 10 tribus del norte, hicieron una alianza y dijeron, vayamos y destruyamos y subamos, conquistemos a las 2 tribus del sur, que es Judá. Entonces, cuando Acaz y el pueblo se dieron cuenta que un rey extranjero, el rey de Siria, hizo alianza con el rey de las 10 tribus del norte para atacar a Judá, dice que el corazón del pueblo estaba pero apabullantes, estaban preocupados que iba a pasar. Entonces Dios mandó al profeta Isaías a darle un mensaje al rey Acaz. Entonces, a darle un mensaje a Acaz y decirle, no tengas miedo de estos 2 reyes, este rey de Siria, Rezín, y este rey del norte de Israel, porque para mí son como 2 tizones que echan humo nada más. No tengas pena, que no te van a invadir, no va a pasar nada. Entonces, Isaías 7:11, 7:10 en adelante, dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Le dice Dios a Isaías, le dice Isaías al profeta, a Acaz, Dios dice que pides una señal de lo profundo, o de arriba de lo alto. O sea, aquí la idea es, por difícil que sea, pide una señal para que tengas certeza de que Dios va a cumplir, de que te va a proteger, de que debes confiar en Dios, que Él te va a proteger a ti, rey Acaz, y a Judá. Pide una señal como evidencia de que Dios te va a guardar, por difícil que sea. Verso 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Ahora, aquí hay un detalle muy importante, hermanos. Presten atención porque esto es muy importante. Aquí cuando dice Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, lo que vemos aquí es una respuesta hipócrita. Él está aquí, hermanos, aparentando una espiritualidad no existente. Él es un rey hipócrita. Y aquí hay un principio bíblico, porque, hermanos, este rey Acaz, él dice, ay, no, yo no tentaré al Señor, no lo voy a tentar, y no pecaré tentando a Jehová. Hipócrita. O sea, es un rey, hermanos, que está fingiendo espiritualidad. No es que él le dé pena, ay, no, yo no voy a tentar al Señor pidiendo una señal. Hermanos, es una hipocresía fingida. Y hermanos, el tiempo nos faltaría para hablar de aquí de este asunto, porque también en nuestras iglesias a veces hay mucho misticismo, mucha espiritualidad fingida, a veces de hermanos, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente actuamos normales y decimos que confiamos en el Señor, que confiamos en la palabra de Dios, pero no seamos como este rey Acaz, que aquí da una respuesta hipócrita, porque no es cierto que él tiene temor de tentar a Jehová, o que él dice no tentaré al Señor. Es una respuesta fingida, una espiritualidad falsa. No es que él era un hombre espiritual. Entonces, versículo 13, Isaías 7:13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. O sea, ahora, dice Isaías, no solamente el rey Acaz, ahora oigan todos los príncipes de Judá, oigan todos. Dice Isaías, aunque no quieren la señal, aunque no la estás pidiendo, de todas maneras Dios va a dar la señal, la va a dar. Y aunque no la merecen, Dios va a dar la señal. Dice Isaías, y dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?
a mi Dios, dice Isaías, a mi Dios. Porque acá no dice mi Dios, dice, pero Él es mi Dios, dice Isaías, a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aunque ustedes, aunque acá no la quiera, aunque Él no la quiera, Dios de todas maneras va a dar la señal, la va a dar. Y aunque no la merece, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí viene la señal. He aquí que la Virgen concebirá. He aquí que la Virgen concebirá, o sea que quedará embarazada, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, resulta, hermanos, que aquí es donde la situación se pone bastante complicada, un poco complicada. Hermanos, los intérpretes modernos de ahora, los intérpretes modernos que están siempre atacando la Biblia, viendo dónde ven una contradicción para atacar la Biblia, aquí ellos dicen, cuando se lee acá, he aquí la Virgen, porque resulta, hermanos, que para decir virgen en hebreo hay dos palabras, dos palabras distintas. Para decir virgen o una jovencita, una doncella, se puede decir betulá o alma. Para decir virgen se puede decir alma o betulá. Y dicen aquí los críticos, dicen, bueno, aquí la palabra virgen es betulá, o sea, una virgen. Aquí la palabra virgen es estrictamente betulá, pero no alma, dicen ellos. Entonces dicen ellos, María no puede, o sea, aquí dicen ellos, se refiere a una jovencita, en edad de casarse, pero no necesariamente virgen. Porque Betulá, sí, según ellos creen, según ellos dicen que Betulá es estrictamente virgen, pero que Alma no. Que Alma puede ser una jovencita, una doncella que no sea virgen. Entonces dicen ellos, aquí se usa la palabra Alma. Y Alma es una joven no necesariamente virgen. Hermanos, pero gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios, que cuando se tradujo, hay una traducción de la Biblia, hay una traducción que se llama la traducción de los 70, se llama, que se tradujo en el año 250 antes de Cristo, se tradujo del hebreo al griego. Y fíjense, hermanos, que esa traducción la hicieron 72, no 70, 72 especialistas en el idioma hebreo. Gente que conocía la morfología, la sintaxis, la gramática. No era solamente que hablaban el hebreo. A veces uno no habla bien ni su idioma, pero ellos eran expertos en gramática. 72 especialistas tradujeron la palabra alma, que también se puede traducir como virgen, la tradujeron al término griego partenos. Y partenos sí es virgen, alguien virgen. Entonces, hermanos, esto es bien importante, y perdone que a veces da poco de pena usar estos términos, pero lo digo porque hay quienes que dicen, no, es que la palabra ahí, virgen, es alma, y alma a veces solo se refiere a una jovencita, doncella, joven, pero no necesariamente virgen, dice. Pero hermanos, la palabra alma y betulá, las dos se pueden usar para referirse a una joven virgen, jovencita de 14, 15 años, y también cuando se tradujo al griego, se usó un término partenos, y partenos sí es estrictamente virgen. Entonces, ¿qué hacen ahora estas personas? No le creen, ya no le creen ni a Mateo, ya no le creen a Mateo, no le creen a Lucas, cuando dice que María se halló, dice, por ejemplo, voy a leerles acá brevemente, en Mateo capítulo 1, Mateo 1:23. Vamos a ver, lo tenía, sí lo tengo. Mateo 1:18, gracias Juan Pablo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, hermanos,
Aquí tenemos la concepción virginal de Cristo. Lucas nos lo va a dar con un detalle más preciso, porque él es médico, entonces él da unos detalles que no da Mateo. Pero aquí dice que María había quedado embarazada antes de juntarse con José, porque ellos estaban, según el texto acá, viviendo un periodo que se llama el periodo de los esponsales, que aquí agradezco al hermano Juan Pablo que me ayudó también a aclarar bastante esto, que no lo sabía, porque habían dos tipos de los esponsales. Era cuando una pareja de jóvenes judíos, jovencita y joven judío, pues se casaban. Los padres hacían el arreglo de la boda. Hacían la boda y estaban ya legalmente casados. Pero todavía no podían tener vida sexual junta, aún no podían vivir juntos como pareja, sino que el esposo se iba un determinado tiempo y también la señorita también se iba con sus papás un determinado tiempo. Había un periodo de esponsales de 7 años. ¿Ustedes recuerdan quién hizo ese periodo de 7 años de esponsales? Había uno de 7, había uno de 1 año. Jacob, cuando le tocó pagarle a Labán los 7 años por, eh, por Lea, y después otros 7 por Raquel. Había un periodo de esponsales de 7 años. Había otro que era de 1 año. Y aquí es donde el hermano Juan Pablo me ayudó a entender este pasaje, porque pareciera ser, hermanos, que el periodo de esponsales era variado. A veces variaba, a veces era de 2 años, a veces era de 3 años, dependiendo del tiempo que el esposo se ausentaba para ir a preparar la casa y de la que ya es su esposa, pero que aún no están juntos. Entonces, María y José estaban viviendo el periodo de los esponsales, o sea, estaban ya casados, pero aún no estaban viviendo juntos como pareja. Y dice acá, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces ahora quiero que veamos Lucas, porque Lucas sí nos da un detalle que no lo da Mateo. Lucas capítulo 1, verso 34 en adelante. Esto es cuando el ángel se le aparece a María. Voy a leer del 34. Entonces María, Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí otra vez María nos dice que ¿cómo será esto cómo será esto de mi embarazo? Porque yo no he estado con ningún varón. Soy virgen. Y el ángel le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Un detalle aquí muy importante, hermanos, es que la palabra aquí, cubrir con su sombra, y aquí también, hermano Juan Pablo también me apoyó en el grupo de caballeros en este estudio, porque no lo había visto tanto como lo logró ver él. Es que aquí la palabra, hermanos, cubrir con su sombra, es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí la imagen es del Espíritu Santo incubando vida en el mar, creando vida. Y aquí es la misma imagen, aquí está el Espíritu Santo produciendo el milagro de la concepción virginal en el vientre de María. Aquí está el Espíritu Santo produciendo el milagro de la concepción virginal. Hermanos, habremos oído de repente de teólogos o pastores que dicen que Dios puso un esperma en el óvulo de María. Y hermanos, pues nosotros no podemos decir que así fue, porque esto es un milagro, y un milagro no tiene que ser explicado ni científica ni lógicamente. Un milagro es algo que está fuera de la manera de explicar. No se puede explicar un milagro.
va más allá de la ciencia, hermanos. Si Dios hizo a Adán y ahí no había ni óvulo ni esperma, ahí había tierra rojiza, de ahí sacó Dios a Adán. Entonces, hermanos, pues no les concedemos, ¿verdad?, a los que dicen que Dios puso un esperma ahí en el óvulo de María y que, hermanos, si así fue, pero de todas maneras creo que es un misterio, es un misterio. Y aquí tenemos el milagro de la concepción. María queda embarazada porque Dios pone en su vientre al Verbo. No lo vamos, hermanos, no lo vamos a explicar. Un misterio, hermanos. No digo acá que entonces lo tratemos de una manera simplista. Es un milagro ahí simplista. Hermanos, es un misterio. Y un misterio, hermanos, debe creerse. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:14, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dice Pablo, grande es el misterio. La palabra misterio significa un secreto revelado. Un secreto revelado. Dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Así dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, hermanos, si Pablo no es que Pablo no tenía, hermanos, argumentos para, es que hermanos, no se puede, es un milagro. Ahora, entonces, cuando María está, hermanos, en ese periodo de los esponsales, pues José se entera de que su esposa está embarazada. Entonces, quiero decir aquí una cosa, hermanos, muy importante, que había dos formas de terminar con un matrimonio así. Había dos formas de terminar con un matrimonio donde la esposa le es infiel al esposo en ese periodo de esponsales. Había dos formas de terminar ese matrimonio. La primera era que el esposo llamaba a los padres de la joven. Decía, mis padres pagaron por esta señorita y miren lo que ha hecho. Y la ley dice que debe ser apedreada. Mis padres pagaron por ella. Porque, hermanos, el día de la boda, los padres pagaban una dote a la jovencita. Los papás le daban regalos, porque las jóvenes hebreas no heredaban entre los varones, pero sí el padre le daba regalos, presentes el día de la boda, para que ella se fuera con su esposo. Decía él, pues mis padres pagaron por ella y miren lo que ha hecho, así que yo, y según la ley, debe ser apedreada. Hermano, eso es lo que tocaba aquí. Pero la otra forma de acabar con este matrimonio era la que José tomó. ¿Cuál es? Dice que José, pensando en esto, dice en Mateo 1, quiso él dejarla secretamente. Dice, porque él era un varón justo, dice, quiso dejarla secretamente. Y ahí él lo que va a hacer es, como decía el hermano Juan Pablo nuevamente, ¿verdad? Era desaparecer, ¿verdad? Para librar a María de ser apedreada, de morir. Porque dice que él era un hombre, un varón justo. Y qué gran lección uno aprende ahí de un esposo, de un hombre, ¿verdad? De cómo debe ser un esposo, ¿verdad? Él queriendo defender a María, él quiso mejor no llamarla ante los ancianos, ¿verdad? Y que María compareciera. Pero Dios, sabemos de que Dios intervino, hermanos, Dios intervino y le reveló a José. Así que esto, hermanos, con respecto al tema de la concepción virginal de Cristo. Ahora, ya casi para ir finalizando esta reflexión, podríamos acá brevemente nosotros pensar, ¿por qué Cristo nació de una jovencita virgen? De una jovencita de 14, como la de Valentina, de 14, de 15 años, 16 años. ¿Por qué Cristo nació de una virgen? Y aquí van algunas razones.
hay muchas, pero solo voy a dar tal vez 3 razones y me da acá el tiempo. Primero, hermanos, para que Cristo fuera guardado de la herencia del pecado. Para que Cristo fuera guardado de la herencia del pecado. Quiero acá leerles lo que dice Primera de Pedro 1:18. Yo sé que este versículo lo conocemos. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, Cristo fue sin pecado. Nosotros sabemos que Él, dice el apóstol Pablo en otra parte, que fue semejante en todo a nosotros, excepto que sin pecado. Adán podía no pecar, Cristo no podía pecar, ¿sí? Adán podía no pecar en el huerto, pero Cristo no podía pecar. Él fue sin la mancha del pecado. Él nació sin pecado, para poder él ser el sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Nació sin pecado. Y la otra razón, hermanos, es que Cristo también, primero, para ser guardado de la herencia del pecado. Y segundo, hermanos, fue para que Cristo tuviera una naturaleza humana. Si Cristo viene como Dios, hermanos, si Él viene como Dios, Él seguiría estando en su trascendencia muy lejana. Y si Él fuera solo hombre, sería solo un hombre. Entonces Él tenía que tomar, Cristo, el verbo, tomar la forma humana, hacerse hombre, adquirir una naturaleza humana. Por eso nosotros decimos, y está bien la expresión, no es una herejía, Cristo el Dios hombre, Cristo el Dios hombre. Y hay un texto precioso, hermanos, es Juan, el Evangelio de Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y acampó, dice, lo de acampar, tabernaculizó, puso su tienda de campaña, acampó, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Cuando el apóstol Juan, hermanos, en sus cartas, en sus epístolas, dice Juan: lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. En esa época, hermanos, había un grupo de falsos maestros que decían que Cristo no se encarnó sino aparentemente, que Cristo no murió sino aparentemente, que Cristo no resucitó sino aparentemente, y luego aparentemente estamos salvos, y no realmente. Otra vez lo repito, decían esos, que Cristo no se encarnó sino aparentemente, que Cristo no murió sino aparentemente, que Cristo no resucitó sino aparentemente, y luego aparentemente estamos salvos. Decían estos que decían que Cristo tenía una forma como de humano, pero era como un fantasma. Tenía la forma de hombre, pero que no era hombre, decían. Por esto Juan dice: lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así que, hermanos, en esta Navidad lo que nosotros celebramos es la encarnación, el gran misterio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Cristo. No fue el Padre el que se encarnó, no fue el Espíritu Santo el que se hizo humano, fue la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Estaba leyendo en un librito de Billy Graham una ilustración. Una vez dice que iba él con su hijito Franklin Graham, iban en una carretera y se encontraron con un zompopero. Había un hormiguero y cerca había una maquinaria que estaba excavando,
Y dice que Bill y Franklin le decían a su papi, papi, pero yo no quisiera que le pasara encima el tractor a estas hormiguitas. Quisiera yo salvarlas. ¿Cómo podemos hacerles a estas hormiguitas, darles el mensaje para que se vayan? Y Billy Graham le dijo, tendríamos que volvernos hormiguitas, hacernos hormiguitas y así ir a darles el mensaje para decirles que están en peligro. Así fue Dios en Cristo. Tuvo Él que tomar la forma humana para venir a salvarnos. Así que en esta Navidad, hermanos, recordemos el nacimiento de Cristo y también a qué vino el Señor. Maravilloso este versículo de Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una traducción, una interpretación puede ser porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había echado a perder, a buscar lo perdido, a buscar lo que se había echado a perder, que éramos nosotros. Así que gracias, hermanos, por escuchar esta breve reflexión acerca de nuestro Emmanuel, que olvidé decir esa palabra ahí en Isaías 7:14, dice, llamará su nombre Emmanuel. Es Immanuel, que significa, yo sé que en nuestra Biblia Reina Valera está Dios con nosotros, pero debería estar primero el pronombre, con nosotros Dios. Con nosotros Dios, y ahí está implícito el verbo, con nosotros está Dios, pero la idea ahí es el poder de Dios está con nosotros. Cuando Jesús dijo en Mateo 8:28, Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes, no se refería a mi presencia va a estar con ustedes, significa mi poder va a estar con ustedes, obrando poderosamente. Así que nuestro Immanuel, nuestro con nosotros está Dios. Porque eso necesitaba esa casa esos días. Y el pueblo de Judá escuchar, con nosotros está el Señor. Van a invadir los 10 tribus del norte, nos van a invadir y el rey de Siria, pero con nosotros está el Señor. Y aunque la alianza no se llevó a cabo, y sí, de todas maneras Judá de todas maneras sí fue arrasada 65 años después, pero en esa generación los jovencitos pudieron nacer y crecer, y era una muestra de con nosotros está Dios, y Dios sigue estando esta Navidad con nosotros, hermanos. Así que gracias a ustedes por escuchar esta breve reflexión sobre Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a agradecer también a nuestros hermanos, alguien que nos haya dejado algún comentario. Nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo dice, amén, bendiciones, escuchando desde Huehuetenango. Así que nuestra hermana Mercedes, aquí le mandan también un saludo, sus hermanitas, le manda Loli Ruth y le manda Sarita, aquí en Nevaj. Así que un saludo para usted también, que Dios la bendiga, hermana Mercedes, y también a Catarina Velasco también dice muchas gracias, que Dios les bendiga. Así que, amén, muchas gracias, Dios les bendiga.